El día que cumplí 20 años, el hombre más rico del país me llevó a una sala sin ventanas y me dijo, elige a uno de mis nietos, y el apellido será tuyo. Las fotografías estaban sobre una mesa de mármol, sonrisas perfectas, trajes impecables, miradas que decían, el mundo ya me pertenece. Yo respiré hondo y miré la cámara de seguridad en la esquina. Sabía que alguien al otro lado esperaba ver cómo me vendía. No venía sola, traía cicatrices que nadie notaba y un plan que nadie vería venir. Lo más fácil era sonreír, señalar al más guapo y aceptar el destino dorado que tantas sueñan. Pero yo ya había vivido ese sueño. Y me mató. En mi vida anterior me casé con el nieto favorito, el de la mandíbula perfecta y el reloj de platino. Heredó el poder, heredó la prensa, heredó la admiración. También heredó un odio silencioso hacia mí. Me convirtió en un adorno caro, y después en un estorbo. Sustituyó mis medicamentos por veneno de acción lenta, y nadie sospechó porque los monstruos con traje huelen a perfume. Morí con un secreto en el vientre y un grito en la garganta. Cuando abrí los ojos otra vez, el calendario marcaba mi cumpleaños 20. Nadie creería esta parte. Por eso no la cuento. Solo actúo. El abuelo poderoso habló como quien dicta sentencia. El que elijas dirigirá el legado. No nos gustan las sorpresas. Yo respondí con una sonrisa que no me pertenecía. Entonces hoy haré la última. Revisé foto por foto sin prisa. Ellos crecieron en jaulas de oro. Yo aprendí a romper barrotes con silencio. Jorge, el de mi otra vida, miraba desde un marco con esa seguridad arrogante que abre puertas y cierra conciencias. Él esperaba que lo eligiera otra vez. Nadie renuncia a un dios si ha probado su templo. No lo miré por más de un segundo. Aprendí que el fuego también se apaga, si te niegas a ser combustible. Deslicé los dedos hasta la foto de Santiago, el menos vistoso, el que ahora usaba silla de ruedas tras un accidente doméstico. Recordé lo que descubrí demasiado tarde. Los accidentes rara vez son accidentes cuando hay herencias en juego. El abuelo carraspeó. Mi padre apretó los dientes. Mi hermana fingió sorpresa con la misma boca que antes había besado al hombre que me mató. Y ahí hice lo impensable. Dije que sí, pero no como ellos querían. Elijo a Santiago, solté, y el aire cambió de temperatura como cuando va a caer una tormenta. Con una condición, añadí, dejando caer una bomba tan suave que pareció caricia. No habrá anuncio público hasta que la casa esté segura, y yo escogeré la seguridad. El abuelo entrecerró los ojos, intrigado. Los ambiciosos aman el talento. Siempre que puedan controlarlo. Jorge se echó a reír desde la puerta, como quien ve a un gato maullar a un león. ¿Seguridad? Dijo. Aquí lo único inseguro eres tú. Le sostuve la mirada con calma. Los depredadores odian cuando la presa no tiembla. Entonces empecemos hoy. Dije. Quiero acceso a los pasillos cerrados, a la cocina de gala y a la lista de invitados del viernes. Nadie entendió por qué empecé por la cocina, pero donde se cuece la comida, también se cuecen las traiciones. El abuelo golpeó el bastón contra el mármol, una vez. Concedido. Y una cosa más, añadí, volviendo la sala a un espejo donde todos vieron su reflejo por primera vez. Si alguien me toca, no habrá boda. Y el apellido lo enterramos con ustedes. La noticia se esparció por la mansión como perfume caro derramado. Silenciosa, venenosa, inevitable. Había elegido a Santiago, y con eso, declaré la primera guerra sin pronunciar su nombre. La familia no hablaba, murmuraba. Los sirvientes caminaban más despacio, como si el aire hubiera adquirido filo. Y en cada sombra, yo sentía ojos midiendo mis pasos, esperando que tropezara, que me quebrara, que fuese lo que ellos siempre creyeron. Una muñeca bonita y desechable. Pero esta vez no estaba hecha de porcelana. Estaba hecha de la mujer que ya había muerto una vez por ellos, y nadie destruye lo que ya aprendió a resucitar. La encargada de protocolo me buscó con una sonrisa retorcida, tan amable como un cuchillo envuelto en seda. La cena oficial será esta noche, anunció. La familia debe ver su decisión. Traducción. La vamos a exponer. Vamos a ver si sangra. Asentí sin pestañear. Perfecto. También quiero acceso a la despensa y a la bodega de bebidas. Personalmente. Ella parpadeó, desconcertada. Las mujeres que sobreviven aprendemos un idioma universal. Controla lo que entra al cuerpo y controlas tu destino. La casa comenzó a vestirse para la noche. Flores frescas, cubertería de plata, luces cálidas que intentaban disfrazar el frío moral que habitaba entre esas paredes ancestrales. Todo brillaba. Todo era impecable. Todo era mentira. Horas después, estaba frente al espejo. No quería verme poderosa. Quería parecer inofensiva.
El poder verdadero respira en silencio. Un vestido negro, sencillo, sin joyas, cabello atrás, cuello descubierto, mirada serena. Las mujeres de esta casa usaban diamantes para sentirse grandes. Yo solo necesitaba mi memoria. Bajé las escaleras y el murmullo se apagó como si alguien hubiese cortado el aire. Jorge estaba ahí. Perfecto, cínico, seguro. Esa sonrisa de estatua que siempre condenaba a quien la admiraba demasiado cerca. Su mirada se clavó en mí como un anzuelo. Esperaba encontrar miedo. Solo encontró calma. Pensé que vendrías con escoltas, murmuró, apenas audible. No necesito guardias, respondí. Necesito testigos. Sus labios temblaron, no de miedo, de ira. Las primeras copas de vino circularon, y en el instante en que el mayordomo se acercó a mí, levanté la mano. No, dije. Preferiré té esta noche. Un detalle pequeño, pero un símbolo gigantesco. Hubo risas suaves alrededor de la mesa, risas llenas de veneno, risas que decían, la niña traumatizada todavía cree que la van a envenenar. Perfecto. Que pensaran eso, que creyeran que yo temía lo mismo que antes, porque esta vez no era miedo, era inteligencia. Entonces llegó él. Santiago. En silla de ruedas, traje impecable, postura recta, mirada distinta, como si hubiese despertado de un sueño demasiado largo, como si hubiese oído mi elección desde otro mundo y hubiera decidido regresar al suyo. Cuando lo empujaron junto a mí, el salón contuvo la respiración. Nuestros ojos se encontraron, y en su silencio hubo más verdad que en todos los discursos que ese apellido había pronunciado en décadas. No dijo gracias, no dijo hola, no dijo nada. Solo me miró como si ya supiera, como si recordara, como si, en algún rincón del tiempo, él también hubiera muerto y regresado para corregir un mundo torcido. Y entonces, la primera amenaza disfrazada apareció. Una copa cayó, un grito fingido, un camarero tropezó, exactamente junto a mí. Una gota oscura salpicó el mantel, a centímetros de mi mano, demasiado torpe para un servicio de élite, demasiado accidental para ser casualidad. Yo no me moví. Solo observé el líquido, y luego levanté los ojos hacia Jorge. No dije palabra. Los depredadores odian el silencio más que cualquier insulto. Y ahí, en ese instante, vi la primera grieta en su máscara perfecta. Santiago habló sin mirarlo. Eso fue curioso. Una frase simple. Pero en esta casa, las frases simples podían ser balas. La cena continuó, pero ya nadie comía tranquilo. Las risas sonaban tensas, los cubiertos temblaban. El juego había comenzado. Y por primera vez, no era yo la presa. Era el espejo donde ellos empezaban a ver su propia ruina. La cena terminó, pero nadie se levantó primero. En esa casa, moverse antes que el poder era cortar tu propio cuello, y el poder por primera vez no sabía qué hacer. El abuelo observaba todo en silencio. Viejo lobo. Había visto imperios nacer y pudrirse bajo su apellido. Y ahora nos miraba como si fuéramos una partida de ajedrez que empezaba a divertirse demasiado. Entonces él habló, con esa voz que había firmado tratados, cancelado vidas y bendecido destinos. «Acompáñame». No fue una invitación. Fue una sentencia. Santiago asintió con un gesto leve, casi imperceptible, y yo lo seguí. Nadie nos tocó. Nadie nos detuvo. Cuando los monstruos huelen un incendio, dejan espacio. No por respeto. Por miedo a ser la chispa equivocada. El estudio estaba oscuro, iluminado solo por una lámpara de mesa. Las paredes estaban cubiertas de retratos, rostros soberbios, ojos duros, hombres que creían que la inmortalidad viene en oro, no en dignidad. El abuelo se quedó de pie. Nosotros también. Un silencio largo, incómodo para cualquiera, excepto para alguien que ya había muerto una vez. Él fue el primero en romperlo. Tu elección no fue casual, dijo sin siquiera mirarme. Nadie elige a un hombre roto, a menos que sepa algo que los demás no saben. Su mirada se posó en mí, afilada como un bisturí, queriendo cortar, queriendo abrir, queriendo ver si sangraba diferente al resto. Lo que sé, respondí suavemente, es que la debilidad a veces es fuerza en pausa. El abuelo sonrió. No era ternura. Era reconocimiento. Peligroso. Antiguo. Como cuando un dragón, viejo y cansado, ve a otro fuego nacer y recuerda lo que fue arder por primera vez. Cuidado, dijo. La familia no perdona humillaciones, y tú acabas de ofrecerles una muy grande. Yo respiré despacio. No vine a ser perdonada. Vine a ser recordada. Sus ojos brillaron un segundo, y ahí, sin palabras, entendí. Él sabía, tal vez no todo, pero algo, suficiente para que el destino empezara a temblar.
El abuelo salió sin despedirse. Cerró la puerta tras él. Y entonces el aire cambió. Solo quedábamos Santiago y yo. Y su silencio ya no era vacío. Era un secreto esperando nacer. Finalmente habló, su voz baja, llenando la habitación como un eco olvidado. Elegirme fue inteligente, pero peligroso. Me giré hacia él. Su mirada ya no era la del hombre enfermo. Era la de alguien que había visto demasiado. Perdido mucho. Y aún conservaba la única cosa que los ricos nunca entienden. Verdad. No te elegí por debilidad, dije. Te elegí porque ya sé lo que hace esta familia cuando alguien brilla demasiado. Sus labios temblaron, pero no por fragilidad. Por rabia retenida, por memoria dolorosa. La última vez que alguien confió en mí aquí, murmuró. Casi muere. Ese casi se clavó en mis costillas como un dardo frío. La última vez. Otra vida. Otra historia. Otro final que todavía dolía aunque ya no existía. Yo sabía lo que era morir por ellos. Él sabía lo que era ser asesinado por dentro antes de tiempo. Éramos dos cadáveres caminando con un solo propósito. No permitir otra tumba. Estamos solos, dijo él, apenas audible. No, respondí. Estamos juntos. Lo que es diferente. Hubo un silencio denso, pesado, casi sagrado. Un pacto sin palabras. Más fuerte que un juramento. Entonces la puerta se abrió de golpe, y ahí estaba Jorge. Pulido, radiante de furia contenida. Sus ojos, fríos, arrogantes, peligrosamente heridos, viajaron de mí a Santiago, y luego de vuelta a mí, como quien observa dos piezas que cree que le pertenecen moviéndose sin permiso. Así que este es el nuevo espectáculo, dijo con una sonrisa torcida. La niña mártir y el príncipe roto. No me moví, no temblé, pero algo en él sí, porque por primera vez yo no era la que estaba ardiendo, era él. Y nada asusta más a un dios falso que descubrir que ya no es único en su propio templo. Santiago habló antes que yo. Una frase suave, llena de filo. Cuidado, Jorge. A veces las coronas caen sin hacer ruido. La mandíbula perfecta se tensó. Las manos en los bolsillos temblaron. El orgullo sangró sin herida visible. Y ahí lo vi. La grieta. El comienzo del derrumbe. La caída lenta de un imperio que aún no sabía que ya estaba muerto. Yo no sonreí. Las reinas no celebran la primera piedra que cae. Esperan a escuchar cómo ruge el palacio cuando el techo al fin se desploma. La mañana después de la gala, la casa olía a café frío y miradas cargadas. Los periódicos ya hervían con titulares que intentaban entender lo indecible. Pero en esa casa, las noticias no cambiaban destinos. Los movimientos lo hacían. Jorge se levantó temprano, como siempre, con la puntualidad de quien cree que el tiempo le pertenece. Su andar era un corte limpio por los pasillos, una exhibición de calma que ocultaba tempestad. Llegó al despacho del abuelo con un plan, no con palabras al azar. Reunió a sus aliados más leales, primos con cuentas en paraísos fiscales y esposas con sonrisas calculadas. Les habló de honor, de tradición, de manchar el apellido si la pareja seguía adelante. Les presentó pruebas fabricadas, susurros comprados y la promesa de que todo volvería a su lugar si actuaban con frialdad. El primer movimiento fue invisible para el público. Un archivo anónimo a la prensa local con fotografías recortadas, mensajes sacados de contexto y un video editado para parecer prueba. La guerra comenzaba en la mente del mundo. Si convenías a la opinión pública, la casa se rendía. Mi teléfono sonó apenas al mediodía. Un número no marcado. La voz de alguien del staff, temblando, me dijo que circulaban cosas feas. Sonreí, con esa calma que no es ausencia de miedo sino presencia de plan. Jorge no sabía que ya habíamos previsto sus cartas. No sabía que la cocina, la despensa y cada utensilio habían sido inspeccionados, que cámaras discretas habían empezado a contar historias distintas, que la Guardia Nueva no era para la fiesta, sino para proteger verdades. La prensa llamó con preguntas punzantes, preguntaron por los rumores, preguntaron por la rapidez de un compromiso improvisado, preguntaron como quién empuja a un animal para ver si muerde. Salí a hablar. No con lágrimas ni con gritos. Con voz clara, medible, como un golpe que no duele en el momento, pero que deja marca profunda. Dije que la boda estaba en pie. Dije que la noticia de la prensa no era más que ruido viejo con maquillaje nuevo. Jorge perdió la compostura en la TV en vivo. Su cara, que siempre estaba lista para una foto, se volvió máscara agrietada. Puso en marcha la segunda fase, el desprestigio interno. Circuló una carta falsa del mayordomo sobre supuestas órdenes mías. Habló con abogados. Hizo llamadas que olían a amenaza. En la sala de estar,
Mi hermana publicó historias dolidas, con fotos recortadas y subtítulos calculados. Isabela practicaba el papel de víctima con dedicación teatral. Su actuación convenía a muchos, pero no a todos. Santiago me sostuvo la mirada una noche en que la casa parecía lista para devorarnos. «No te dejes arrastrar por el ruido», susurró. Su voz tenía una certeza que no era orgánica, era adquirida. Había pasado tiempo aprendiendo a leer cuando algo olía a tramposa verdad. Llegó el día en que la verdad, esa palabra que temen los poderosos, decidió salir sin permiso. Un viejo empleado, temblando, vino a verme con una historia. Habló de noches largas, de pasos en la oscuridad, de medicinas que cambiaban de color en las jarras. Habló de una mano amiga que una vez lo había mirado con gratitud y luego con miedo. La pieza clave fue una caja polvorienta del ala oeste. Documentos, recibos de farmacia, sobres con nombres que nunca debieron coincidir. Allí estaba el patrón que tantos negaban. Recetas cambiadas, visitas nocturnas, firmas falsas. La evidencia no pedía drama, pedía justicia. La calle empezó a decir mi nombre con otro tono. Ya no era la niña que eligió mal. Era la mujer que mostró la costura del vestido que le habían impuesto. Jorge atacó con furia desordenada. Demandó. Amenazó con sacar a relucir vergüenzas inventadas. Sus abogados enviaron cartas como espadas. Pero la verdad es un animal que sangra poco y corre lejos. No se detiene ante bufetes ni amenazas. En un giro que nadie vio venir, Santiago llamó a una rueda de prensa privada. No habló para la prensa general. Habló para el mundo que todavía dudaba. Mostró, con voz firme, lo que había pasado la noche de su accidente. Contó las visitas al hospital, los informes antiguos que habían sido alterados, las llaves que no cerraban y un médico que había preferido la plata a la verdad. Habló con la gravedad de quien mira a los ojos de un culpable y reconoce que la culpa tiene firma familiar. La casa entera se estremeció. Sus palabras no eran acusación vacía, eran un inventario preciso. Los rostros que antes sonreían se tornaron pálidos. Las mentiras tienen memoria corta, la evidencia tiene memoria eterna. La primera gran batalla mediática la ganamos con documentación y con calma. La prensa olvidó su sed de sangre por un momento para leer papeles que no admitían versos. Abogados de terceros pedían explicaciones. El abuelo, por primera vez, pidió que se investigara en silencio. Pero la peor herida llegó por dentro. Isabela no podía sostener la actuación, y su rostro empezó a agrietarse en fragmentos de verdadera locura. La gente que la acompañaba comenzó a mirar hacia otro lado. El telón de seda de su mentira se rasgó. Jorge, furioso y herido en su orgullo, se convirtió en alguien peligroso. No encontró rutas legales que lo sostuvieran, así que tibió las rutas de la venganza personal. Comenzó a atacar los vínculos que nos rodeaban, amigos de la infancia, proveedores, donantes del abuelo. Buscó aislarnos, una táctica vieja como el poder. Yo, sin embargo, entendí algo esencial. La venganza lanza piedras, la estrategia las devuelve con fuerza. Mi ataque público no fue con gritos, fue con actos. Hice que la cocina que él había despreciado se convirtiera en evidencia de cuidado. Presenté testigos que contaron quién había entrado a la despensa a las 3 de la mañana, quién había dejado jeringas sin explicación, quién había pedido medicamentos bajo nombres falsos. La prensa volvió a mirarme. Esta vez no por el drama, sino por la claridad de los hechos. Los que antes se burlaban empezaron a susurrar que tal vez la chica que eligió al heredero roto sabía más que el resto. Santiago me tocó la mano en medio de ese fuego. «No brillamos para herir», murmuró. «Brillamos para que no nos vuelvan sombra». Su mano era tibia, firme. En esa palma encontré la promesa de una alianza que no es espectáculo. Es supervivencia. Jorge jugó su carta más baja y más baja aún. Intentó sembrar evidencia contra mí. Un video manipulado apareció en redes, con cortes torcidos y audios fuera de contexto. No duró. La verdad ya había puesto sus redes debajo de su barca. La casa se dividió. Algunos aún buscaban recuperar la calma a su manera. Otros empezaron a mirar a Jorge con el recelo de quien ve a un león herido. El abuelo, más cauteloso que nunca, ordenó una limpieza institucional. Auditoría total, revisión de personal, cámaras en pasillos que siempre habían sido secretos. Esa noche, mientras la lluvia golpeaba las ventanas como dedos que llaman a la puerta, miré el retrato de la familia Chapman y supe que todo había cambiado. No se trataba solo de exponer veneno. Se trataba de demostrar que detrás del glamour había manos que no temblaban para matar. Y cuando me acosté, no soñé con venganza. Soñé con un plan que haría que la casa misma se sepultara en sus contradicciones. El primer golpe había sido lanzado. No el ruido y no la furia, la precisión. Habíamos roto la fachada. Ahora quedaba lo más difícil, asegurarnos de que la caída fuera completa. La casa llevaba días con la respiración suspendida.
como si el polen de la verdad hubiera provocado una fiebre que nadie sabía curar. Los corredores que antes olían a incienso y limpieza, ahora olían a sospecha y a café recalentado. La gente hablaba en círculos cerrados, con voces bajas, como si pudieran contener la ola con un susurro. Algunos miembros de la familia comenzaron a mostrar fisuras que ya no pudieron disimular. Un primo que siempre había sido sombra empezó a hacer preguntas donde antes solo respondía órdenes. Una tía dejó de sonreír en las cenas y empezó a asistir a las reuniones con papeles en la mano, buscando excusas para mirar hacia otro lado. El abuelo, por su parte, se volvió más errático. Una figura que controlaba todo ahora revisaba facturas a medianoche, como quien busca agujas en montañas de oro. Sus ojos, que antes quemaban, ahora brillaban con la incertidumbre de quien intuye que ha construido un castillo sobre arena. Entonces surgió el aliado que nadie esperaba. Layton, el mayordomo de toda la vida. El hombre de manos callosas que conocía los secretos del servicio como otros conocen la Biblia. Layton había servido a la familia Chapman por décadas. Había visto nacimientos, bodas, duelos y adicciones. Siempre fue invisible en público, pero en las noches se sentaba en el salón y miraba las fotografías como si leyesen confesiones en silencio. Una tarde, Layton tocó a mi puerta con una carta en mano y el temblor de años en el cuerpo. Su voz fue una mezcla de respeto y urgencia cuando me dijo que había guardado algo toda su vida. No por lealtad, sino por culpa. Me entregó una caja pequeña con sobres amarillentos, notas, recibos y, sobre todo, registros de llamadas que confirmaban noches en que alguien entraba a la habitación de Santiago con manos vacías y salía con bolsitas de farmacia. No era solo evidencia, era memoria de servicio que nadie más podía fingir. Layton me juró que durante años había visto movimientos raros, cambios en las recetas, nombres que no pertenecían a la familia que firmaban papeles. Lo hizo querer decir la verdad como quien quema una culpa que ya no puede cargar. Con esa alianza, la estrategia se volvió más ofensiva. Ya no se trataba solo de mostrar papeles, se trataba de hacerlo desde dentro, usando la voz de quien había vivido con la familia cuando nadie miraba. Layton acompañó a Santiago a los archivos, abrió cofres antiguos y encontró registros que ni la contabilidad había querido tocar. Compras nocturnas, medicinas marcadas en horarios imposibles, nombres que coincidían con la lista de invitados de algunas ventanas secretas. El ruido que se generó fue distinto. No eran simples titulares, eran testimonios humanos. La gente comenzó a entender que no era solo intriga de salón, era mala fe organizada. Mientras tanto, Jorge no se quedó quieto. Empezó a mover fichas con desesperación y con el exceso de quien ya no sabe cuándo parar. Compró silencio con entradas a obras de caridad y sobornos calculados. Intentó comprar la lealtad de proveedores, de periodistas y de miembros de la Junta que aún no habían tomado partido. Su estrategia era clásica: aislar, empujar, quebrar. Pensó que si evitaba que la verdad se organizara, ésta se cansaría y se marcharía. No entendía que la verdad no se va cuando se la oprime, se organiza donde puede respirar. La fractura familiar se volvió visible en las mesas. Conversaciones que antes eran planas se volvieron cuchillos. En las cenas se veían miradas que buscaban cómplices y alianzas en los cubiertos. Los socios del abuelo empezaron a enviar cartas sutiles, retirando donaciones o pidiendo auditorías. El eco del escándalo llegó a los negocios reales, y la fortuna, que parecía inagotable, comenzó a mostrar fisuras. En medio de ese movimiento, apareció la invitación a una gala benéfica. La gala, que siempre había sido una alfombra roja para la familia, ahora era una trinchera. Jorge quería usarla para recomponer su imagen: sonrisas estudiadas, manos que se entrelazan y cámaras que enfocan generosidad. Yo la vi como una oportunidad para hacer público algo que ya no podía estar en sótanos ni en cajas con polvo. Con Layton a mi lado, organicé una limpieza de la verdad, testigos en discreto número, documentos listos y una transmisión que no dependía solo de la prensa comprada. Contactamos a periodistas independientes y a un programa que no vendía verdades a cambio de cenas. No era venganza melodramática. Era hacer que lo oscuro se volviera exposición técnica, imposible de negar. La noche de la gala olía a perfumes caros y atención. Las cámaras se agolpaban como buitres con moños. Las voces se maquillaban con lujos, pero las manos temblaban bajo las capas de seda. Jorge apareció con un traje blanco, su arma de luz. Intentó poner sonrisas de champán en las bocas de quienes lo rodeaban. Pero la estrategia que habíamos montado no necesitaba gritos, necesitaba datos y testigos. Presentamos a la prensa lo que Layton había guardado. Una cajita de vida doméstica que estos señores habían creído invisible se transformó en crónica pública. Historias de empleadas que ya no quisieron callar. Recibos que marcaban noches extrañas y, sobre todo, la historia de cómo alguien cambió recetas. La reacción fue visceral. Gente que hasta ese momento miraba para otro lado lloró al escuchar que la ambición había caminado con jeringas en la mano.
Las cámaras no mostraron glamour, mostraron culpa. Jorge intentó interrumpir la ceremonia con furia teatral, pero la prensa ya tenía su material y las redes ardían. Los hashtags se movían con rabia organizada. El público, siempre hambriento de historias de justicia, empezó a elegir un lado. Fue en ese momento cuando un aliado inesperado de Jorge dio un paso atrás. Lady Chapman, la matriarca de hielo, la mujer que siempre miraba desde arriba, decidió que ya no le convenía sostener la obra. Su carta pública pidiendo prudencia y verdad fue un golpe mayor que cualquier abogado. Cuando la matriarca muestra duda, los consultores tiemblan. La casa quedó dividida de forma irreversible. Algunos rostros se desvanecieron de cenas oficiales. Otros tomaron prebendas y se marcharon en silencio. Los negocios comenzaron a renegociar contratos y a solicitar garantías que el apellido ya no ofrecía por sí solo. La presión externa se convirtió en presión interna. Proveedores pidieron cuentas claras. Bancos pidieron revisiones. Socios internacionales enviaron preguntas que no pueden contestarse con sonrisas. El imperio que parecía sólido mostró que, en realidad, tenía piezas sueltas. En medio de esa tormenta, Santiago y yo consolidamos la alianza con pasos pequeños y precisos. No hablamos de amor en voz alta. Hablamos de seguridad, de protocolos, de cómo proteger testigos, de cómo asegurar que las cámaras no fueran manipuladas. Éramos estrategas y sobrevivientes, no amantes en óperas. La gente comenzó a llamarnos la pareja que desafió al apellido. Un título que sonaba bien en los titulares y peor en los salones donde el poder se extinguía. Jorge, con su orgullo herido, hizo una jugada final. Anunció públicamente la fecha límite para la boda, como si con eso pudiera firmar un final feliz y cerrar el debate. Creyó que presionar sobre la emoción forzaría a la familia a cerrar filas por la tradición. No previó que la tradición, cuando se ha convertido en excusa para la crueldad, pierde hasta a sus cultores. Esa noche, mientras las últimas luces de la ciudad se apagaban, leí la carta que Leighton dejó sobre mi mesa. A veces la lealtad no está en quienes la pregonan, sino en quien la guarda hasta que la verdad pide salir. Fue un recordatorio de que las historias no las hacen los títulos, sino los actos pequeños que alguien decidió no ocultar. El bloque terminó sin grandes explosiones, pero con una certeza oscura. Ahora la casa estaba fracturada de dentro hacia afuera. La guerra era larga, y la estrategia debía volverse más fina, más pública y también más humana. Y cuando cerré los ojos esa noche, ya no soñé con caídas rápidas. Soñé con un mapa de decisiones que harían que cada aliado de Jorge se enfrentara a su propia conciencia. El enemigo ya no era invencible. Solo faltaba aprender a empujar las piezas correctas en el momento indicado. La mañana parecía una venganza en blanco. Sol frío que no calienta, hojas que crujen con pasos que ya no son firmes. La casa estaba en un silencio tenso, como antes de un disparo. Los pasillos, que habían sido escenario de tantos rituales, ahora resonaban con la certeza de que alguien pensaba en mover la próxima ficha. Jorge ya no era paciente. La paciencia quedó enterrada junto a sus excusas. Lo noté en sus ojos cuando se presentó en la biblioteca con una sonrisa forzada, con conversaciones planeadas y promesas de reconciliación que olían a derrota. Ofreció reparaciones públicas, gestos, donaciones, todo diseñado para que el mundo creyera que él era la víctima de una conspiración cruel. La prensa esperaba su actuación como si fuera el acto final en una obra donde el villano todavía quería aplausos. Pero el verdadero espectáculo no era el que él preparaba, era el que no sabía que ya estábamos ensayando tras bambalinas. Esa noche, mientras la lluvia golpeaba las ventanas como dedos que apuntan, llegaron notas anónimas al celular de varios invitados importantes. Fotografías antiguas, recibos, y una frase escrita en mayúsculas: no más mentiras. La red empezó a apretar el nudo alrededor de quienes preferían el silencio. Santiago y yo consolidamos un plan que no dependía de la furia de la prensa, ni de la simpatía de opinadores. Planeamos acciones que tocaran lo concreto: contratas, cuentas, fiadores. La justicia, cuando no es espectacular, es implacable. Mientras tanto, Jorge tomó la opción obvia de quien no tiene aliados leales. Atacó donde más dolía. Empezó a cavar en el pasado de quien pudiera ayudarme. Buscó errores pequeños, confidencias mal guardadas, y las ofreció a cambio de lealtad. Compró silencios como quien compra flores, para cubrir cadáveres. Pero el que subestima la memoria de una casa que ahora vigila, suele olvidar el fuego que un viejo sirviente puede guardar. Leighton no solo había entregado papeles, había guardado rostros, nombres, fechas, y la lealtad de quienes habían sido testigos. La evidencia no solo estaba en sobres, estaba en voces dispuestas a hablar en cámaras. Un aliado inesperado llamó una noche, un primo lejano que había vivido en la sombra del clan, con una cuenta corriente que ya no quería defender. Trajo consigo un testimonio que hablaba de noches en que Jorge, preso por la arrogancia, salía con bolsitas discretas. La palabra bolsita sonó simple,
pero contenía la densidad de la traición. La maquinaria de Jorge empezó a mostrar ruido. Los que lo rodeaban, antes seguros, ahora miraban sus manos como si temieran que se mancharan con más barro. El miedo hace ruido, y el ruido llama a la duda. Hubo una reunión que nadie olvidará. En un salón iluminado por velas que parecían acusadoras, los socios del abuelo hablaron sin la máscara de la cortesía. Preguntas directas, datos precisos, y la sensación de que si alguien no explicaba pronto, la corriente sería imparable. Jorge respondió con ira. Gritó, amenazó con demandas, con cancelar contratos, con nombres que iban a arrastrar a los demás a la oscuridad. Pero los nombres ya habían empezado a resonar en las oficinas legales que preferían no firmar cheques sin garantías. Isabela, arrastrada por la marea de su propia tragedia fingida, comenzó a perder piezas de su teatro. La locura que había actuado se volvió espontánea. Lágrimas que no eran calculadas, palabras que se le trababan en la garganta. La máscara de porcelana se resquebrajó hasta dejar ver a una mujer pequeña, asustada y peligrosamente real. Fue en ese momento cuando la traición más cruel apareció desde adentro. Un abogado de la familia, ese que siempre había sonreído en las fotos oficiales, pasó por la mesa y dejó sobre ella un sobre con una carta breve. He decidido colaborar. No era solo una renuncia, era una confesión de que el derecho también tiene precio, pero a veces su conciencia pesa más que el oro. La carta fue una bomba silenciosa. Adentro, documentos que vinculaban transacciones nocturnas a cuentas que terminaban en nombres que nadie habría imaginado. La familia miró sus manos y buscó culpables en los reflejos. En la misma semana apareció un audio. Una grabación antigua de una conversación en la que se escuchaba a alguien que sonreía maliciosamente y hablaba de ajustes en ciertas recetas. La voz, aunque editada, tenía un timbre que muchos recordaron. Un olor familiar a control y a soberbia. La gente fuera dejó de ver la mansión como un santuario. La convirtió en caso de estudio. Opinólogos llamaron a la deshonra pública. Cuentas que supuestamente respaldaban negocios empezaron a mostrar retiradas y dudas. Jorge perdió aliados con la misma rapidez con la que intentaba fabricarlos. La lista de donantes que hace semanas aplaudían empezó a filtrarse en correos que pedían explicaciones. Los bancos, que no creen en historias de nobleza, pidieron garantías y estudios forenses. La corrupción no desgasta solo a quienes la ejercen, contamina a quien decide seguir la corriente. En medio de esa presión, surgió un golpe que nadie esperaba. El comité de gobernanza de una de las empresas del abuelo decidió auditar todo el conglomerado. No era una simple revisión de libros, era la apertura de una caja que muchos habían querido cerrar. La noticia corrió como pólvora por los corredores del mundo financiero. Con la lupa puesta, las empresas empezaron a tener que explicar movimientos que antes se escondían en balances opacos. Y cuando los movimientos financieros se limpian con luz, las caras se ven distintas. Jorge, desesperado, decidió que la violencia simbólica era insuficiente y que necesitaba algo más tangible, un ataque directo a la credibilidad de Santiago. Se filtró un rumor sobre la salud mental del heredero, insinuaciones sobre su capacidad para dirigir, siempre con la intención de sembrar duda. El ataque era bajo, pero efectivo, si se replica en tantos mensajes que la verdad se pierde en el ruido. Santiago, sin dramatismos, pidió una evaluación médica pública. Su respuesta fue impecable. Resultados claros, especialistas que hablaron de su fortaleza, y una comunicación que no buscaba venganza, sino certeza. La gente que había escuchado rumores oyó en su silencio la firmeza de alguien que ha pasado por la oscuridad, y aún así se mantiene entero. Mientras tanto, mis movimientos se volvieron más quirúrgicos. No gladiatoria exposición, sino pequeñas bombas que explotaban en los lugares correctos. Ex empleados que contaban pérdidas, facturas que aparecían como si brotaran de suelo seco, mensajes privados que salían a la luz. Cada hecho tenía una intención: mostrar que aquello que creían intocable respiraba, y que esa respiración tenía nombres y fechas. La tensión alcanzó su punto de ebullición cuando un juez aceptó abrir una investigación preliminar. No era el fin, pero era una grieta oficial en la impunidad. El apellido dejó de ser escudo automático, pasó a ser sujeto de auditoría. Se empezó a murmurar que la boda, esa fecha que Jorge había colocado como bandera, iba a ser postergada. Los proveedores comenzaron a exigir pagos por adelantado. La lista de invitados se vació en lugares donde la reputación importaba más que el brindis. Esa noche, mientras la ciudad brillaba como si nada pasara fuera de las murallas del poder, me senté sola en la biblioteca. Un vaso de té frío en la mano, la mirada fija en el retrato de los Chapman. Pensé en cuántas veces la historia se repite. Un apellido que intenta sostenerse sobre la vergüenza. Santiago apareció en silencio, apoyando la palma sobre la mía. No habló de juicios ni de prensa. Me ofreció un dato simple. Ellos apuestan a que nos cansaremos.
Le sonreí con la certeza de quien ya no se mueve por cansancio, sino por convicción. La traición había venido de muchos lados, de hermanos, de abogados, de socios, pero también había sucedido lo contrario, gestos mínimos de lealtad que se convirtieron en armas inesperadas. Layton, el primo que habló, el abogado que cambió de bando, la empleada que documentó noches. Todos esos pedazos formaban el mapa de una caída. Al final del bloque, la casa no era la misma. Se movía con cautela, midiendo pasos como si hubiera aprendido a temer su propia sombra. El imperio ya mostraba grietas profundas, algunas creadas por nuestro empuje, otras por la propia corrosión interna. Afuera, la ciudad gritaba que algo estaba cambiando. Dentro, la familia buscaba cómo recomponer un orgullo que ahora se parecía más a una máscara rota que a una corona. Y mientras las horas pasaban, supe que lo más peligroso no era la furia de Jorge. Lo más peligroso era que había perdido la convicción de que su impunidad era eterna. Esa duda, inoculada en su sangre, era ahora el arma más valiosa de todas. La ciudad se despertó con un rumor que ya no era rumor. La investigación avanzaba y la mansión perdía apoyos como si fueran llaves mal guardadas. En la entrada principal, fotógrafos se apiñaban como un enjambre. Dentro, la casa respiraba con cautela, como quien vigila una herida que aún puede infectarse. Yo no miraba la tele, miraba los nombres en los documentos, los sellos oficiales, las firmas que ahora pesaban más que cualquier lamento familiar. La fiscalía pidió una declaración. No una reacción teatral, sino datos. Nos prepararon para eso. Testigos con memorias precisas, documentos encuadernados con fechas, firmas con tinta que no miente. La estrategia fue simple: no dejar espacio para la narración de la mentira. Jorge intentó un último acto de teatro. Salió a la terraza, bajo el sol, arregló su corbata como quien pule la última pieza de una estatua y habló para las cámaras. Promesas vacías, acusaciones retóricas, víctimas inventadas. Pero las palabras son casas. Si no tienen cimientos, se caen con el primer viento. El primer giro decisivo ocurrió cuando una trabajadora del turno nocturno se presentó ante las autoridades. Temblaba, pero traía consigo una memoria clara. La hora, el paso, la figura que venía con bolsitas, la luz del pasillo, la risa que no era de casa. Su testimonio fue simple y punzante. La claridad corta y expone sin melodrama. Surgieron más voces. Empleados que antes se escondían por miedo, ahora tenían a Layton y a nosotros como paraguas. Alguien decidió que prefería perder una nómina a cargar una muerte en la conciencia. Esa decisión cambió todo. La primera audiencia pública fue un escenario brutal. Cámaras, murmullos, miradas que querían sangre. Mi corazón no estuvo ajeno a la tensión, pero la calma había aprendido a acompañarme como un escudo. Santiago habló con voz de alguien que aprendió a oír lo que otros niegan. Habló de noches largas, de agujas que no tenían nombre propio, de recetas que cambiaban y de manos que no temblaban. La evidencia no fue melodramática, fue mecánica. Recibos, registros, firmas. Cosas que el orgullo no puede negar porque no admite interpretación. El público escuchó y por primera vez muchos vieron al apellido sin el filtro del brillo. Jorge lanzó un ataque desesperado. Intentó comprar el silencio de un testigo clave con una suma obscena. La cámara lo captó en el intento. La foto no necesita adjetivos. El gesto se describía solo. Manos que ofrecen dinero, ojos que suplican lealtad. El mundo lo vio hacer lo que muchos sospechaban en susurros. La caída no fue inmediata, pero sí inexorable. Se le retiraron contratos, consejeros se distanciaron, la presión legal aumentó. El abuelo, que había sido un león, apareció en público con pasos medidos y rostro donde la sorpresa se mezclaba con el cansancio de quien ya no confía ni en su reflejo. Isabela explotó de la manera más humana, no por cálculo, sino por colapso. La actuación planificada se volvió histeria auténtica. Gritos que contaban verdades que la actuación no podía ocultar. Esa noche, en un corredor, la encontré encogida, con las manos llenas de cartas arrugadas. No supe si sentir pena o victoria. En esos momentos la línea es delgada, y lo humano supera lo narrativo. La prensa olió la sangre y se lanzó. Pero la historia ahora tenía más que un sabor. Tenía un expediente. Jorge fue citado. No fue arresto mediático, fue una citación judicial que llegó con la fuerza fría de la ley. Mientras salía escoltado por abogados, su rostro mostraba algo más que ira. La sorpresa de quien no previó que la lealtad tuviera precio. En la noche previa a la audiencia decisiva, la mansión parecía un animal en ascuas. Los últimos aliados de Jorge negociaban. La matriarca guardaba silencio, y nosotros afinábamos papeles como quien afila espadas. No buscábamos sangre, buscábamos que la verdad tuviera el espacio que merece. El día de la sentencia parcial, la sala se llenó de gente que vino a ver cómo la ambición encuentra su límite. No hubo triunfo estruendoso ni celebraciones.
Hubo algo más raro y profundo. La sensación de justicia, que no necesita aplausos. La fiscalía presentó pruebas contundentes. La defensa pataleó con argumentos que sonaban huecos frente a la evidencia. La lectura de partes del expediente resonó como golpes precisos. Gente que una vez sonrió, ahora bajaba la mirada. Jorge, al final, enfrentó medidas cautelares. No salir de la jurisdicción, control sobre cuentas, prohibición de contacto con ciertos empleados. No era la cárcel, pero era la pérdida de poder que más duele a un tirano. Autonomía. En la calle, los hashtags que habían aplaudido antes la riqueza ahora pedían nombres y responsabilidades. La opinión pública cambió de aliado. El apellido, que antes abría puertas, ahora cerraba ventanas. Santiago y yo nos celebramos como novios en comedia. Nos miramos con la gravedad de quienes saben que aún falta. La guerra no acabó con esta medida. Solo se había vuelto más real y más pública. Habíamos demostrado que el poder no es absoluto cuando la gente decide no cerrar los ojos. Esa noche, en la biblioteca vacía, Leighton dejó una taza de té y dijo con voz baja: «Nunca vi tanto ruido para tan poca verdad». Sonreí con la dureza de quien aprendió que la victoria es una suma de actos pequeños. Santiago tomó mi mano, y en su gesto había algo estético. No la entrega de un trofeo, sino la promesa de una ruta que seguiríamos. Pero la última escena de este bloque fue otra grieta. Un sobre sin remitente que llegó al despacho del abuelo. Dentro, una carta breve y un USB. En el USB, archivos que vinculaban nombres aún más arriba. Movimientos contables que mostraban que lo que parecía una corrupción doméstica tenía tentáculos. El imperio, aunque herido, aún podía tirar de hilos que arrastraran a muchos. La guerra debía subir un piso más. No solo derribar a un heredero, sino limpiar las raíces. Y mientras las sombras de la noche se alargaban sobre la mansión, entendí una verdad fría y cierta. La caída había empezado, pero los pozos que debíamos vaciar eran más profundos de lo que imaginamos. Después de la tormenta mediática y las medidas judiciales, la casa vivió una calma tensa que olía a ceniza. Algunas mesas volvieron a sentarse juntas por necesidad, otras quedaron vacías. La estructura del poder se reconfiguró, lenta y a ratos dolorosa. La Junta de Empresas decidió una reestructuración. No fue una purga heroica. Fue un ajuste técnico donde algunos nombres desaparecieron y otros quedaron con responsabilidades más molestas que antes. Los bancos exigieron garantías. Los socios pusieron condiciones. Se configuró un tablero nuevo. Santiago y yo caminamos por los pasillos que antes parecían laberintos hostiles y los vimos como mapas que podíamos leer. No hablamos de venganza. Hablamos de administración de consecuencias. De qué hacer con un apellido que ahora debía comprarse la dignidad paso a paso. La gala se canceló oficialmente. La boda quedó en pausa indefinida. Lo que para Jorge era una fecha para consolidar poder, ahora era un signo de interrogación público. Él, aislado, comenzó a perder el ruido que lo sostenía, la atención, la cobertura aduladora, los ecos de aplauso que su voz solía convocar. La matriarca apareció en público con una carta que pedía perdón por no haber visto. No fue una disculpa teatral. Tuvo fallas reales y gente que la entendió, porque la verdad también contuvo rendiciones humanas. Su gesto no limpió todo, pero marcó que el combate se había vuelto moral además de legal. Hubo pérdidas financieras para la familia, sí, pero hubo también algo más valioso: un despertar social. Empleadas encontraron redes de apoyo. Ex empleados que antes tragaban silencio ahora hablaban con menos miedo. Organizaciones que defienden derechos laborales sostenían la conversación. La batalla sirvió para algo más que ajustar un linaje. Sirvió para abrir puertas que antes se cerraban con un apellido. En la intimidad, Santiago y yo seguimos construyendo protocolos. No porque fuéramos fríos, sino porque entendimos que la ternura sobrevive mejor si tiene estrategia detrás. Firmamos acuerdos de protección, reorganizamos trustes, reforzamos seguridad y creamos un plan para transformar parte del patrimonio en proyectos con transparencia pública. No era redención teatral, era responsabilidad concreta. Jorge se retiró a una casa más pequeña, rodeado de abogados y rencores. No hubo espectáculo final. Hubo mutismo y recursos legales que prolongaron su tortura de papel. El orgullo que lo había definido comenzó a convertirse en un rumor que se contaba solo en salones donde aún no había llegado la vergüenza. Isabela fue internada por semanas para tratamiento. La locura fingida y la real se entrelazaron hasta que ya no era posible distinguir dónde terminaba una y empezaba la otra. La compasión existe incluso hacia quienes han causado daño. Para muchos, su destino fue una lección amarga sobre los límites de la actuación humana. El abuelo, viejo y herido en su trono, cerró un ciclo con gestos menos ostentosos: donaciones públicas para fundaciones de salud, encargos para auditorías independientes, iniciativas que parecían más dirigidas a calmar al mundo que a lavar culpas.
Pero hasta los gestos con cálculo pueden convertirse en algo bueno si provocan cambios reales. La prensa siguió su ciclo. Nuevas historias, nuevos vampiros de escándalo. La memoria pública es corta. La justicia, cuando es lenta, a veces necesita recordatorios constantes. Así que nosotros no celebramos la memoria de la victoria. La regamos con prudencia y la guardamos como quien cuida un fuego que no debe apagarse ni propagarse sin control. Una tarde, muchos meses después, en la sala principal de la mansión, hubo un gesto simbólico. Se inauguró un pequeño archivo público sobre la historia de la casa y las reformas que se habían hecho en normas internas para proteger empleados. No era el final perfecto. Era apenas el inicio de un protocolo que allí no existía y que, quizá, evitara otra tragedia. Santiago y yo no nos convertimos en los dueños absolutos del apellido. No queríamos ser los señores del dolor. Queríamos administrarlo con honradez, con pequeños actos que demostraran que el poder puede ser puente, no jaula. En lo personal, la herida quedó. La cicatriz de quien ha perdido y vuelto a ganar no se borra. Pero la cicatriz recuerda, es memoria y advertencia. Yo intenté convertir esa memoria en algo útil. Una fundación, un proyecto de transparencia en hospitales privados, programas de apoyo a ex empleados. No por redención pública, sino por obligación moral que se siente en las noches cuando el silencio trae verdades. El cierre no fue cinematográfico, fue humano y cotidiano. Hubo mañanas de reconciliación parcial, tardes de papeleo, noches de insomnio y algunos domingos de risas robadas. La vida siguió, imperfecta, con la certeza de que lo que no se nombra se repite. En el último plano, miro por la ventana el jardín que antes fue escenario de intrigas. Santiago a mi lado, en su silla, me toma la mano. Hay ternura y hay plan. No somos héroes de novela. Somos dos sobrevivientes que aprendieron a convertir la historia en responsabilidad. Y en el susurro final, mientras la ciudad sigue su ruido perpetuo, pienso en aquello que prometí la primera vez que volví a respirar. No vine a ser perdonada. Vine a ser recordada. Recordada no por un escándalo, sino por lo que cambiamos después. La casa ya no tiene el mismo latido. Y tal vez eso sea suficiente para empezar a construir algo distinto.